Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4 y en este video vamos a presentar la evidencia 3.3 Juego de roles, en la cual hablaremos de la deficiencia del transporte público. Nuestro equipo está conformado por Hernández Torres, Fernanda Lisset, quien presentará la introducción, Jiménez Hernández, David Alejandro, quien tendrá el rol de ciudadano, Leal Juárez, Diego Alejandro, quien tendrá el rol de funcionario de gobierno, López Álvarez Saraibón, quien tendrá el rol de transportista, López Villarreal Edgar Eduardo, quien tendrá el rol de trabajador de empresa, y Sánchez Lara Devani, quien tendrá el rol de empresa. Desarrollo sustentable, escogimos el tema de la deficiencia de transporte. Como sabemos, Nuevo León es uno de los estados más importantes de México, con una población de más de 5 millones de habitantes y una economía en constante crecimiento. Sin embargo, uno de los principales problemas que aquejan a nuestra región es el enfrentamiento contra el transporte público. A pesar de contar con una amplia red de autobuses, metro y taxis, la mayoría de los ciudadanos se quejan de la falta de frecuencia y mala calidad de servicio. Debido a nuestra amplia población que reside en este estado, el sistema de transporte público, más que ser deficiente, es insuficiente. Esto ha llevado a que muchos habitantes dependan de vehículos particulares para sus desplazamientos, lo cual no solamente genera problemas de congestión vial, sino también una enorme emisión de gases contaminantes que afectan a nuestro planeta. La falta de infraestructura adecuada y la falta de inversión en el transporte público son también algunas de las causas de este problema. Además, existen desafíos en la coordinación de planificación del transporte público, lo que dificulta la implementación de soluciones efectivas. En este contexto, es importante analizar las posibles soluciones para mejorar el transporte público en Nuevo León, ya que esto no solo mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos, de los estudiantes y trabajadores que día con día realizan sus labores, sino que también contribuiría a reducir los problemas ambientales y de movilidad en la región, sin mencionar la calidad del aire que mejoraría muchísimo en este aspecto. A continuación, cedo la palabra a mis compañeros, quienes expondrán los puntos del tema, los contrapuntos, para al final llegar a nuestro veredicto. Muchas gracias. Bueno, como persona que toma frecuentemente el camión urbano, muchas veces optamos por agarrar el metro o el autobús para evitar usar nuestro vehículo o transporte público o privado. Esto lo hacemos para evitar atascos o simplemente por no encontrar un espacio en el estacionamiento o muchas veces porque no hay pues un carro, ¿verdad? Que mueva a las personas o pues su carro privado. Así como para colaborar, también lo hacemos para el medio ambiente, pues resulta muchas veces mejor que nos vayamos, no sé, entre todos y no contaminar mucho con que cada quien se vaya en un carro o un transporte público, si lo vemos de esta manera. Sin embargo, cuando estamos ya decididos, es desesperante llegar pues de que una parada de autobús y ver mucha gente pues esperando también el mismo camión o muchas veces estar ahí pues hace mucho calor y mucho congestionamiento y pues para acabarla muchas veces no los camiones no tienen clima y es muy sofocante. Bueno, llegas a la parada del camión y ves que cierra pues de que la puerta de acceso, muchas veces lo hacen pues para que no te metas y o pues muchas veces por el simple hecho de que pues el camión o el chofer pues está de mala, ¿no? Y pues te cierra el o sea, pues no te deja pasar, vaya. Este es un problema, pues ya que el otro camión pues se tarda más de lo habitual, muchas veces tarda de que una hora o 40 minutos y tú saliste con tiempo y no, pues no vas a llegar a tiempo, entonces también es un problema.
con los usuarios, la baja frecuencia de los camiones. Muchas veces en las cuales llevamos algo de tiempo esperándolo y sabiendo esto, los conductores nos separan y toca esperar el otro por más de una hora o en repetidas ocasiones, pues hasta más, ¿no? Al igual pasa cuando chocan y vas a la mitad del camino, es bien sabido que solamente pagas 12 pesos, o sea, aquí 12 pesos mexicanos en el transporte, pues el camino urbano, pero deberían de garantizarnos la seguridad y comodidad. En mi opinión, pueden aumentar unos cuantos pesos más, pero o sea, garantizarnos lo antes mencionado. Punto de vista del lado de los trabajadores de empresas. La eficiencia del transporte público puede afectar significativamente a los trabajadores de las empresas que dependen de él para desplazarse a sus lugares de trabajo. Aquí hay algunos puntos de vista al respecto. Pérdida de tiempo y productividad. Cuando el transporte público es deficiente, los trabajadores pueden experimentar retrasos y cancelaciones frecuentes, lo que puede provocar que lleguen tarde al trabajo o incluso que falten. Esto puede afectar su productividad y, en última instancia, reducir la eficiencia y rentabilidad de la empresa. Estrés y ansiedad. Los trabajadores que tienen que depender del transporte público eficiente pueden experimentar altos niveles de estrés y ansiedad. La incertidumbre de si el transporte llegará a tiempo, la aglomeración de personas, la falta de comodidad puede afectar su bienestar emocional y físico. Costos adicionales. Cuando el transporte público es deficiente, los trabajadores pueden verse obligados a buscar alternativas costosas, como tomar un taxi o usar un automóvil privado, lo que puede aumentar significativamente sus gastos y afectar su situación financiera. Retención de talento. Las empresas que se encuentran en áreas con transporte público deficiente pueden tener dificultades para retener y atraer a trabajadores talentosos. Los trabajadores pueden optar por trabajos en lugares con mejores opciones de transporte público, lo que podría ser un factor determinante en la toma de decisiones laborales. Impacto del medio ambiente. La eficiencia del transporte público puede aumentar el número de automóviles privados en las carreteras, lo que podría tener un impacto negativo en el medio ambiente, como el aumento de la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero. En general, la deficiencia del transporte público puede afectar a los trabajadores de las empresas de varias maneras, desde la productividad y el bienestar emocional hasta los costos y la retención de talento. Todas las empresas deben considerar estas implicaciones al planificar y establecer operaciones en áreas con transporte público eficiente. Bueno, yo voy a estar hablando igual de este conflicto social que es la eficiencia del transporte público, pero ya visto desde el punto de vista empresarial. Primero, como visión general, pues vamos a empezar con esta nota publicado por el noticiero digital Posta, en el cual nos dice que el transporte público de Nuevo León entre deficiencias y mala calidad. Esta nota nos muestra el cambio que ha habido en las unidades de transporte público en circulación, las cuales pasaron de ser 5.429 en el año 2015 a convertirse a 2.750 para julio de 2022. En 7 años, el número de unidades en circulación disminuyó casi el 50%, y pues esto hablamos de un porcentaje elevado para un periodo pues menor de 10 años. Estos datos realmente nos hacen preguntarnos cuál va a ser el futuro del transporte público en Nuevo León si no se toman las medidas suficientes para su mejoramiento. Luego de esto, ya enfocándonos más en el ámbito empresarial, pues está esta nota del periódico El Economista, el cual nos dice que la falta de transporte público está afectando a la productividad del sector industrial en Nuevo León. Ok, desde el punto de vista empresarial, esto no solamente va a tener una repercusión en la calidad de vida de nuestros trabajadores, sino que también se convierte en una problemática que está disminuyendo la productividad de cualquier empresa
y por lo tanto de cierta forma también está afectando las utilidades, ya que se está haciendo menos trabajo con la misma o incluso mayor cantidad de recursos al tener que estar pagando horas extra para que se completen las metas de producción que cada empresa requiere. La Cámara de Industria de Transformación que hay en Nuevo León hace esta estimación del impacto que tiene esta deficiencia en el transporte en la productividad. Estima que es hasta un 30% lo que afecta a la productividad de las empresas. Es un número prácticamente grande, tomando en cuenta que las empresas siempre van a buscar que su productividad esté al máximo y pues en este caso se trata de una disminución, además de que ellos no son los encargados de controlarla, sino que se trata de un factor externo que no depende ni tanto de empresas ni de empleados. Igual se evalúa la posibilidad de que el servicio de transporte sea contratado en el sector privado. Sin embargo, pues eso traería un aumento en los costos para las empresas que puede llevarlos a un posible endeudamiento. Pasando al punto de vista de las personas, de los nuevo-leoneses, con la ayuda de los datos que se muestran en la encuesta Así Vamos 2022. Esta encuesta es realizada por una organización llamada Cómo Vamos Nuevo León, y en esta pues se pretende medir el grado de satisfacción de los nuevo-leoneses en ciertos ámbitos. Entre ellos pues está el desarrollo urbano y la movilidad, que es prácticamente lo que trata este trabajo. Y pues para el 2022 estos temas tomaron gran importancia para los encuestados. Entre uno de estos datos está que el medio de transporte más utilizado pues es el automóvil con 41.26%, dejando muy por debajo el transporte público, que solamente representa un 22.1%. Estos datos pues representan el grado de confianza que tienen los habitantes respecto al uso del transporte público. Sin embargo, pues muestra la principal razón que está ocasionando el congestionamiento vial de la ciudad, que ante la deficiencia del transporte público, pues la gente tiene que recurrir a buscar sus propios medios de transporte, en este caso, pues realizando la compra de algún automóvil. A mí me tocó hablar desde el punto de vista empresarial y es importante mencionar que muchas personas en Nuevo León utilizan el transporte público para trasladarse de su casa al trabajo, escuelas y otros lugares que se necesiten. Que esto a su vez ayuda a que se incremente la economía. Entonces, esto nos muestra la gran relevancia que tiene el transporte público pues, para Nuevo León. Aproximadamente el 29.4% de la población de Nuevo León, aproximadamente 1.5 millones de personas utilizan el transporte público como medio de transporte, según el INEGI. Es evidente que el servicio que se brinda por parte de los transportistas es insuficiente y con deficiencias, y esto tiene causas más que nada porque no tienen un apoyo o sustento económico suficiente para cubrir sus gastos y necesidades. Y entre uno de esos gastos y necesidades son la gasolina y el diésel, que como podemos ver, la gasolina en el 2012 costaba de 10.8 pesos y el diésel 11.12, siendo que hoy en día estamos en 23.50 y 24.09. Esto es un aumento del doble en el precio del diésel y la gasolina, siendo algo tan importante para los transportes públicos, pues sin ellos no se puede dar el servicio. Entonces, el transporte público lleva desde el 2012 con su tarifa de 12 pesos y a pesar de que todos estos precios han aumentado, pues el precio sigue siendo el mismo. Además, la inflación es otra de las razones por la que los ingresos de los transportistas han disminuido, y la inflación pues hace referencia al aumento de los precios de bienes y servicios
en un periodo de tiempo, lo que es lo mismo a la disminución del valor de dinero con respecto a la cantidad de bienes y servicios a comprar. Aquí podemos ver que en el 2012 la inflación de Nuevo León estaba en 3,68 y actualmente en el 2023 está en 7,62. Entonces esto también es un factor importante porque el valor del dinero ahora es menor y esto hace que los costos se eleven. Y al elevarse los costos, pero no aumentarse los ingresos, pues no es fácil, em, pues sí, cumplir con las necesidades que se necesitan para mejorar o dar un mejor servicio. Otro punto que es importante mencionar es la competencia desleal que se está viendo en estos momentos en Nuevo León con las nuevas rutas que está imponiendo el gobernador de Nuevo León, ya que a ellos sí se les tiene permitido el precio de 15 pesos para sus transportes, mientras que a nosotros no. Entonces no es justo que a nosotros se nos esté exigiendo un servicio de calidad cuando no nos dan pues apoyo. El transporte público. El transporte público en México es un servicio esencial para millones de personas que se desplazan diariamente para las principales ciudades del país, ya sea para trabajos o ir a la escuela. Estos sistemas de transporte público buscan ofrecer una alternativa eficiente, rápida y sustentable para la movilidad urbana, pero aún requieren de mayor inversión y planeación para satisfacer la demanda y las necesidades de la población. No sé si se da vuelta. El transporte público en las principales ciudades de México presentaron un gran aumento gracias al reporte INEGI. El Instituto Nacional de Estadística Geográfica informó que el aumento de usuarios en transporte público en las principales ciudades de México, siendo Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Pachuca las que más presentó este gran aumento. De acuerdo a la estadística mensual sobre el transporte urbano publicada por INEGI, en diciembre del 2021, el sistema de transporte público de Ciudad de México presentó servicios de 128 millones de personas, 5,5% más pasajeros que el pasado mes de noviembre. El sistema de transporte público de Guadalajara reportó que en diciembre de 2021 tuvo un flujo de 16,3 millones de usuarios, por lo que hubo un aumento del 8,4% en comparación con el mes de noviembre. Los transportes públicos más utilizados en México. Se encontró que el Metrobús, con 27,5 millones de personas, la red de transporte de pasajeros con 9,5 millones de personas, seguido del trolebús con 5 millones y el tren ligero con 1,7 millones de pasajeros, son los que más personas transportan. En la ciudad de Guadalajara, el tren eléctrico proporcionó servicio de 11,9 millones de usuarios del sistema público de transporte urbano, consolidándose como el principal medio de transporte público en dicha ciudad. El Macrobús Servicio Troncal, que atendió a cerca de 3 millones de personas. El Macrobús Servicio Alimentador a 851,1 mil personas. El Sistema Integral del Tren Ligero a 366,1 mil usuarios y el trolebús que transportó 21,000 personas también están en las demás ciudades. En Monterrey, los pasajeros que trasladan en el transporte público usaron principalmente el sistema de transporte colectivo Metrorrey, el cual atendió a 10,9 millones de usuarios. ¿Qué ofrece el transporte público? El transporte público reduce la gestión vehicular y las emisiones de gases contaminantes, ya que al no haber tanto carro, ya que todas las personas van a usar las rutas urbanas, mejorará la calidad del aire y la salud de la población y ofrece una alternativa de movilidad accesible, segura y económica para millones de personas que no cuentan con un vehículo propio o que prefieren evitar los costos y riesgos asociados al uso del automóvil.
fomentar el desarrollo urbano sostenible al incitar el uso del espacio público, la integración social y la generación de empleo e ingresos para los operadores y prestadores de servicios. También contribuye a la seguridad vial, a reducir el número de accidentes y muertes causados por el tráfico y la imprudencia de los conductores. También, y por último, promueve la cultura cívica y la participación ciudadana al estimular el respeto a las normas, al ciudadano del medio ambiente y a la convivencia pacífica entre los usuarios. Bueno, siguen los contrapuntos. Sin embargo, no todo hay que verle lo malo al transporte público, pues algunas cosas son en las que se beneficia uno, bueno, no uno, el medio ambiente. Uno es que contamina menos contamina menos que el vehículo privado. El transporte público es la alternativa más ecológica para el desplazamiento que se hacen en la ciudad. Pues si nos vamos entre todos, pues contamina menos que un vehículo privado, cada quien si nos vamos. La emisión de gases es mucho menor. El uso masivo del vehículo privado colapsa las ciudades y las hace más sucias y más ruidosas y más calurosas. Por eso el transporte público es la alternativa idónea para mejorar la movilidad urbana y evitar en gran medida las retenciones y atascos. Usar el transporte público resulta más barato que el vehículo privado, ya que calcula los gastos del automóvil, además de su mantenimiento, seguro, aparcamiento y combustible. Y aparte ahorras tiempo. Muchas veces el uso del automóvil conlleva a la búsqueda de aparcamiento en zonas saturadas. Con el transporte público llegas a tu destino sin complicaciones y sin estrés. Contrapuntos del lado de los trabajadores. Además, un estudio realizado por la Universidad de Cornell encontró que la cultura de la sostenibilidad en la empresa influye a las actitudes y comportamientos de los empleados hacia el medio ambiente. Los trabajadores que perciban que su empresa tiene un compromiso fuerte con la sostenibilidad eran más propensos a involucrarse en actividades ambientales y a poner medidas concretas para reducir la contaminación del aire y otros impactos ambientales negativos. Por otro lado, hay estudios que demuestran que el conocimiento sobre los impactos de la contaminación del aire y la salud por el medio ambiente pueden afectar las actitudes y comportamientos de los trabajadores. Un estudio realizado por la Universidad de Michigan encontró que los trabajadores que estaban más informados sobre los impactos de la contaminación del aire en su salud eran más propensos a apoyar políticas ambientales y a tomar medidas para reducir su propia huella de carbono. En resumen, hay una amplia variedad de factores que pueden influir en las actitudes y puntos de vista de los trabajadores sobre la contaminación del aire, incluyendo su nivel de conciencia ambiental, conocimiento sobre los impactos ambientales y la cultura de la sostenibilidad de la empresa en la que trabajan. Es importante que los trabajadores estén informados y se sientan involucrados en la toma de decisiones en cuanto a la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente para lograr un futuro más limpio y saludable para todos. Bueno, como contrapunto del punto de vista empresarial, tenemos una noticia en la cual nos dice que Monterrey ahora se encuentra entre las 10 ciudades más congestionadas del mundo. Esto de acuerdo a un reporte llamado Reporte Global Traffic Scorecard 2022. En este, pues nos describe las 10 ciudades más congestionadas del mundo, ranking entre las que se encuentra Nuevo León, pero también se encuentra Londres, Chicago, París, Boston, Nueva York y entre otras. Esto debido a que pues Monterrey ahora es una ciudad o un gran punto comercial donde diario se llevan a cabo miles de operaciones. Es un punto donde salen y entran muchas mercancías, entonces también como empresarios pues esto tiene
afectaciones directas en los tiempos de entrega a clientes, retrasos en la producción por la tardía llegada de materiales, además de pérdidas monetarias que problemas como estos generan en una empresa. Concluyo que sin importar el punto de vista desde donde lo veas, la eficiencia del transporte afecta a todos los sectores de la población por medio del congestionamiento vial, ya que es 100% seguro que el tráfico influye en las actividades de cada uno de nosotros. Puedo decir que no conozco a una persona que alguna vez no haya llegado tarde, perdido una cita o tenido algún percance vial a causa del tráfico. No se trata de eliminar por completo el tráfico, ya que eso sería prácticamente imposible, a menos de que se viva en una zona despoblada, sino que se trata de tratar de reducir al mínimo los tiempos de espera en el tráfico. Ya, sería todo. Otra de las razones por las que los transportistas no pueden brindar un servicio de calidad es la falta de unidades, y muchas veces esta falta de unidades se da por accidentes de tránsito. Entonces, estos accidentes de tránsito en ocasiones son ocasionados por conductores que no son responsables, o al igual choferes irresponsables que van manejando de manera inapropiada. Entonces, esta falta de camiones hace que se incrementen las horas de espera, al igual que disminuye la cantidad de camiones que hay. Entonces, todo esto hace que se desborden las filas, que los camiones vayan saturados, y quizás esto se pudiera mejorar si el gobierno apoyara más a los transportistas, creando subsidios para la gasolina o dejándolos aumentar el precio del pasaje, aunque sea 1 peso o 2 pesos, pues dependiendo, ¿no?, de la inflación, según vaya siendo necesario para que los transportistas puedan cubrir los gastos, porque no nada más es el mantenimiento de los camiones y las refacciones, también hay que pagar sueldos de los choferes, de los trabajadores. Entonces, son demasiadas cosas las que se tienen que cubrir y no hay suficientes ingresos. Entonces, eso sería todo de mi parte. Uno de los problemas que es el que tiene el gobierno, ya que el transporte público tiene una gran demanda en servicio del metro y la falta de vagones, los desgastes de unidades de Transmetro, más condiciones en las que trabajan los camiones de la ecovía. Ante la gran demanda de transporte, son solo algunos a los que se enfrenta el ciudadano de a pie, además de que los trayectos cada vez son más largos a distancia y duración, la inexistencia de carriles exclusivos para estos trayectos, la falta de paradas acondicionadas y establecidas y la insuficiencia de unidades. Siguiente. Empresas privadas también es otro problema, ya que las empresas privadas de transporte público en el mundo invierten en estrategias de operación, les reditúa con crece la inversión ejecutada, ya que han visto que la inversión que una empresa dedica a sus unidades provoca que el número de pasajeros causados preferentes sobre otros tipos de transporte, ya que al estar mejor condicionado, un mejor puesto un camión, todos van a ir a ese camión. Y otro problema es que el operado por empresas privadas de autobuses, microbuses y taxis de la empresa pública, es que la empresa pública es operada por el gobierno y todo el sistema de transporte público, y el de las empresas privadas lo hacen las empresas múltiples o de uniones cooperativas.
También otro problema es la falta de coordinación de las entidades que manejan el TUP, el transporte urbano público de pasajeros. Falta de políticas permanentes que garanticen la operación adecuada del TUP y carencia de la infraestructura adecuada y acorde con el aumento de la población. Ausencia de planeación y presupuestación adecuada que garantice el correcto funcionamiento del TUP. Para finalizar la evidencia de nuestro equipo, daré veredicto que nuestro veredicto es que desde nuestra perspectiva como modelo de lenguaje podemos dar algunas recomendaciones para mejorar la eficiencia del transporte público, considerando las necesidades y perspectivas de diferentes grupos, como los trabajadores de empresas, que se podrían mejorar la frecuencia y la puntualidad de los servicios de transporte público para que los trabajadores puedan llegar a sus trabajos a tiempo y de manera confiable. También se debería considerar la creación de rutas y servicios de transporte público específicos para los trabajadores, especialmente aquellos que viven en áreas más alejadas o tienen horarios de trabajo atípicos. En los empresarios pueden ayudar a mejorar la situación del transporte público al considerar horarios del trabajo más flexibles que permitan a los trabajadores evitar los momentos de mayor congestión del tráfico. También pueden considerar ofrecer beneficios para el transporte, como tarjetas de transporte público prepagadas o incentivos para el uso del transporte público para fomentar su uso o reducir el tráfico de las carreteras. Y el gobierno también puede hacer algo. El gobierno puede invertir en la mejora de infraestructura del transporte público, incluyendo la creación de rutas, la modernización de la flota y la mejora de estaciones, paradas de autobuses. También es importante trabajar en políticas que promuevan el uso de transporte público, como los incentivos para su uso o la implementación de sistemas de transporte público gratuitos en áreas de alta densidad de población. Y por último, los ciudadanos normales pueden contribuir a mejorar el transporte público mediante el uso de alternativas de transporte compartido como Corpoli o el uso de bicicletas para desplazarse. También pueden presionar a las autoridades y líderes comunitarios para que inviertan en mejora del transporte público y se tomen medidas para reducir el tráfico en las carreteras. Para terminar con la realización de este video acerca del conflicto social elegido de eficiencia del transporte público en Nuevo León, es importante destacar los puntos de vista de cada una de las personas involucradas en esta problemática, entre los cuales se encuentran los ciudadanos, los trabajadores, empresarios, transportistas y el sector gobierno. Cada una de las personas encargadas de cada punto defendió su punto de vista en base a información publicada acerca de las acciones que han estado transcurriendo y las acciones que se han estado tomando para enfrentar esta problemática. Por parte de los ciudadanos se mostró la narrativa de lo que usualmente enfrentamos como usuarios de transporte público en Nuevo León, ya que al no contar con muchas opciones nos vemos obligados a usar medios de transporte en malas condiciones para llegar a nuestros destinos. En la parte de los trabajadores, ellos se enfrentan todos los días con problemas como estos para llegar a sus trabajos, lo cual les trae como consecuencia un menor rendimiento en al llegar tarde por culpa del tráfico, así como la pérdida de bonos de puntualidad y asistencia, menor tiempo de convivencia con su familia a causa de los tiempos de traslado exagerados por los que atraviesan, que van desde 1 a 3 horas, sobre todo en horas de mayor afluencia vehicular. Para las empresas, esta deficiencia ha traído como consecuencia una disminución considerable en la productividad de sus trabajadores, que se traduce en un aumento de costos y disminución de utilidad para empresarios, debido a un factor externo que ni siquiera ellos pueden controlar. Todo esto, además, les complica el transporte de mercancías y productos terminados, pudiendo ser sujetos a importantes multas por cumplimientos de contrato debido a mayores tiempos de entrega que el congestionamiento vial genera.
Un sector importante involucrado es el de los transportistas, quienes son los que ofrecen este servicio de transporte a todo el estado. A pesar de que hoy en día ya contamos con más opciones de empresas de transporte público y privadas, estas no han sido suficientes. Sobre todo las empresas privadas son las que presentan una mayor desventaja al no usar de los mismos beneficios de los que gozaría una empresa pública. En años pasados, además de establecerse una tarifa congelada para brindar servicios de transporte, se les dejaron de ofrecer los subsidios correspondientes para este sector, sin mencionar que el precio de la gasolina ha aumentado casi el doble a partir de la fecha en que se congelaron las tarifas. A simple vista, esto parece un gran número de desventajas para el sector privado, quienes trabajan para subsistir con falta de apoyo y precios elevados. Por último, desde el punto de vista gubernamental, se mostraron las diversas acciones que han tomado el gobierno para tratar de apoyar a este sector. Sin embargo, estas no han sido suficientes. Se necesitan apoyos más concisos y permanentes. Un ejemplo de esto podría ser en materia fiscal, con el fin de que este sector vaya comenzando un camino hacia la recuperación de sus finanzas para que en unos años puedan permitirse una gran inversión de unidades. Sin duda, una opción que evaluamos como posible es que el gobierno otorgue créditos a estas empresas para que puedan disponer de mejores condiciones de crédito para realizar los proyectos que seguramente tienen en mente.